Un día en Medina falleció un compañero, Sahabi, y el mensajero de Alá, la paz y las bendiciones sean con él, y los demás compañeros caminaban con el cortejo fúnebre de este compañero hacia el cementerio. Pero había un hombre que seguía al profeta, la paz y las bendiciones sean con él, en secreto, y trataba de acercarse a él poco a poco. Tan pronto como los musulmanes llegaron al cementerio, este hombre vino directamente y se sentó detrás del profeta, la paz y las bendiciones sean con él. Pero de repente, el profeta, la paz y las bendiciones sean con él, comprendió lo que este hombre quería, y descubrió a su espalda. El hombre vio una marca en la espalda del profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y tan pronto como la vio, comenzó a llorar. Al ver esto, todos los musulmanes se sorprendieron de lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, el profeta, la paz y las bendiciones sean con él, le preguntó al hombre: «Dime, ¿quién eres y cuál es tu historia?». El hombre comenzó su historia y dijo: «Soy un simple esclavo de un judío en Medina. Pero no siempre fui un esclavo así. Más bien pertenecía a la superpotencia del mundo, el imperio persa, donde mi padre era un gran señor. Este hombre se convirtió más tarde en un gran compañero y su nombre era Salmán Farsi. Nació Hazrat Salmán Farsi en la casa de un señor del imperio persa. Por esta razón no realizó ningún trabajo desde su infancia y vivió una vida como la de un príncipe. Allí pasaba todo el día adorando a su dios, el fuego, porque en esa época la religión del imperio persa era el zoroastrianismo, en la que la gente adoraba el fuego. Por esta razón, Hazrat Salmán Farsi también adoraba este fuego. Cuando Salmán Farsi se convirtió en un hombre joven, un día su padre lo envió fuera de la casa para hacer un trabajo. En el camino, vio un edificio del que salían unos sonidos extraños. Cuando entró en ese edificio, vio a algunos cristianos adorando a su Dios. A Hazrat Salmán le gustaron mucho sus voces y su forma de adorar. Pasó todo el día en esa iglesia y allí mismo abandonó su religión y abrazó el cristianismo. Y quedó tan impresionado que dijo a esos cristianos: «Decidme, ¿de dónde ha venido esta religión?». Esos cristianos le dijeron a Hazrat Salmán Farsi que si quería aprender el verdadero cristianismo, debía abandonar el imperio persa e ir hacia el imperio romano. Tan pronto como Salmán Farsi regresó a su casa y le contó todo esto a su padre, el padre de Hazrat Salmán Farsi se enfadó tanto que lo ató con cadenas en su propia casa. Pero Salmán Farsi ya había tomado una decisión. De alguna manera, se liberó de esas cadenas y huyó de su casa abandonando el imperio persa y dirigiéndose al imperio romano. Al llegar allí, se convirtió en discípulo del mayor erudito cristiano. Pero poco después, se dio cuenta de que este erudito era un erudito corrupto, que recogía donaciones de la gente en nombre de la religión y llenaba sus propias arcas con esas donaciones. Poco tiempo después, cuando este erudito murió y la gente se reunió para enterrarlo con gran respeto, Hazrat Salmán abrió todas las arcas de ese erudito, delante de la gente, y lo expuso delante de todos. Al ver esto, la gente, en lugar de enterrar al erudito, lo colgó de un poste y comenzó a apedrearlo. En lugar de este erudito corrupto vino ahora un nuevo erudito, sobre quien Hazrat Salmán Farsi dice que era verdaderamente un erudito muy piadoso. Pero después de mucho tiempo, cuando este erudito también estaba en su lecho de muerte, Hazrat Salmán Farsi fue a él y le dijo: «Háblame de un erudito que sea un hombre piadoso como tú». El maestro de Hazrat Salmán le habló de un gran erudito en Irak, después de lo cual abandonó Sham, Siria, inmediatamente y se dirigió a Irak y comenzó a vivir con este nuevo erudito. Cuando este erudito también estaba cerca de la muerte, Hazrat Salmán le hizo la misma pregunta, y él envió a Hazrat Salmán a otro erudito en Turquía. Así que ahora Hazrat Salmán comenzó a vivir en Turquía, y cuando este erudito también se acercaba a la muerte, Hazrat Salmán también le preguntó a este erudito que lo enviara a algún gran erudito. Pero este erudito le dijo: «No, después de mí ya no queda ningún gran erudito de nuestra religión en todo el mundo». Porque estos maestros de Hazrat Salmán eran cristianos nestorianos, que eran completamente diferentes del resto de los cristianos de esa época, porque todos los demás cristianos del mundo consideraban a Isa, Jesús, la paz sea con él, como su Dios, pero los cristianos nestorianos consideraban a Mariam, la paz sea con ella, simplemente como la madre de Jesús, el ser humano, lo cual coincide exactamente con la creencia de los musulmanes. Por esa razón, ese erudito le dijo a Hazrat Salmán: «Ahora deja a todos los demás cristianos, porque ha llegado la hora de que llegue un nuevo profeta al mundo. Y te diré las señales de ese profeta.
Ese profeta estará sobre la religión de Ibrahim. Abraham la paz sea con él, y nacerá en la tierra de Arabia. Emigrará o hará la Hégira, a un lugar donde habrá muchas palmas datileras, y esta área estará entre dos montañas volcánicas. Ese profeta nunca aceptará sadaka de nadie, pero si alguien le da un hadia, regalo, lo aceptará. Y en su espalda habrá un sello especial de la profecía. Y después de decir todo esto, ese erudito falleció. Pero tan pronto como escuchó estas señales, Salmán Farsi empacó todas sus pertenencias y comenzó a planear cómo ir de Turquía a Arabia. Finalmente vio una caravana árabe a lo lejos. Salmán Farsi le dijo a la gente de esta caravana: «Si me llevan a Arabia, a cambio les daré mis cabras y vacas». Ellos dijeron: «Está bien». Y así partió Salmán Farsi en Arabia en busca del último profeta del mundo. Pero tan pronto como esta caravana llegó a la tierra de Arabia, la gente traicionera de esta caravana capturó a Salmán Farsi y lo vendió en el mercado como un esclavo. El hombre que compró a Salmán Farsi era un judío, quien lo compró y lo llevó directamente a su casa, y todos los planes de Salmán Farsi se hicieron añicos. Pero poco a poco, mientras Salmán Farsi reambulaba por esta nueva ciudad, se asombró al ver que había muchas palmas datileras en esta ciudad, y que esta ciudad estaba entre dos montañas volcánicas, y el nombre de esta ciudad era Medina. Por esta razón, Salmán Farsi comenzó a buscar a ese profeta en cada rincón de Medina. Pero el problema era que no había ningún profeta aquí. Así que ahora Salmán Farsi comenzó a esperar a ese profeta en la casa de su amo judío. Y de repente, un día, mientras Hazrat Salmán Farsi estaba subido a un árbol en el huerto de ese judío y su amo estaba de pie abajo, de repente un amigo de su amo llegó muy enfadado y comenzó a decirle a ese judío: «La gente de Medina se ha vuelto loca. Están siguiendo a un hombre que dice ser un profeta. De hecho, acaba de llegar hoy a Medina desde la Meca». Ahora, al oír esto, el propio Salmán Farsi, que Alá esté complacido con él, dice: «Cuando oí todo esto, desde lo alto del árbol, mi estado fue tal que temí desmayarme y caer directamente sobre la cabeza de mi amo. Pero se controló y bajó rápidamente del árbol, fue hacia ese hombre y dijo: «¿Qué estás diciendo?». Al ver esta emoción de Hazrat Salmán, su amo judío se enfadó. Golpeó fuertemente a Hazrat Salmán y dijo: «Hey, esclavo, ¿qué tienes que ver tú con esto? Vete, haz tu trabajo». Pero Salmán Farsi, que Alá esté complacido con él, había comprendido que este era el profeta del que le había hablado su maestro, pero todavía quedaban algunas señales. Por esta razón, después de unos días, Hazrat Salmán tomó un permiso y fue a ver al mensajero de Alá, la paz y las bendiciones sean con él, y, viéndolo, dijo: «He oído que eres un hombre muy piadoso, y que contigo hay mucha gente pobre, así que he traído esta caridad, sadaka, para todos vosotros». Al ver esto, el mensajero de Alá, la paz y las bendiciones sean con él, dijo a los compañeros: «Comed esto vosotros». Y él mismo no comió nada de la comida de caridad de Salmán Farsi, ante lo cual Salmán Farsi dijo para sí mismo: «Bueno, una señal se ha cumplido». Ahora, aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Por qué el mensajero de Alá, la paz y las bendiciones sean con él, no aceptaba sadaka? Porque algunos eruditos creen que si el mensajero de Alá, la paz y las bendiciones sean con él, hubiera aceptado sadaka, entonces seguramente toda persona habría dado toda su sadaka solo al mensajero de Alá, la paz y las bendiciones sean con él, y a su familia, y nadie habría dado nada al resto de los compañeros. Por esta razón, el mensajero de Alá y su familia nunca aceptaron caridad, sadaka, de nadie. Así que ahora Salmán Farsi regresó a casa y, después de unos días, reunió algunas cosas más, fue de nuevo al mensajero de Alá, la paz y las bendiciones sean con él, y puso comida delante de él. Pero esta vez dijo: «Esto no es sadaka, sino una hadía, regalo». Al oír esto, el mensajero de Alá, la paz y las bendiciones sean con él, también dio de comer a los demás del regalo de Hazrat Salmán, y él mismo comió.
Y Salmán Farsi pensó, la segunda señal también se ha cumplido. Ahora, solo quedaba una señal, el sello de la profecía en la espalda del mensajero de Alá. La paz y las bendiciones sean con él. Pero Hazrat Salmán estaba preocupado por cómo vería finalmente esta señal. Y, por supuesto, no podía preguntar, porque alrededor del mensajero de Alá, Hazrat Umar y los otros compañeros siempre estaban de pie con espadas. Finalmente, poco después de la Égira, falleció el primer compañero en Medina, y el mensajero de Alá, la paz y las bendiciones sean con él, también participó en el funeral de este compañero junto con los compañeros. Por esta razón, ese mismo día, Hazrat Salmán Farsi comenzó a seguir al mensajero de Alá en secreto, pero tan pronto como se acercó al mensajero de Alá, el propio mensajero de Alá, la paz y las bendiciones sean con él, retiró el manto de su espalda, y Salmán Farsi, que Alá esté complacido con él, vio que en la espalda del mensajero de Alá estaba esa misma marca de la que le había hablado su maestro. Y al ver esto, Hazrat Salmán Farsi comenzó a llorar. Y en ese mismo cementerio, Salmán Farsi, que Alá esté complacido con él, contó toda su historia al mensajero de Alá. Ese Salmán Farsi, que en una vez adoró al fuego, luego se convirtió en un gran erudito cristiano y ahora, finalmente, había aceptado el Islam. Pero tan pronto como aceptó el Islam, poco después llegó el momento de la primera batalla del Islam, la batalla de Badr. Ahora, mientras los musulmanes luchaban valientemente en Badr, Hazrat Salmán estaba en la casa de su amo en Medina, en lugar de esta batalla. Y su corazón deseaba mucho ir a la batalla de Badr, pero su amo judío no le dio permiso. Incluso después de la batalla de Badr, cuando llegó el momento de la batalla de Uhud, su amo tampoco le dio permiso de ir a la batalla. Pero finalmente, después de las batallas de Badr y Uhud, un día el mensajero de Alá, la paz y las bendiciones sean con él, llamó a Hazrat Salmán y le dijo: «Ve y pregunta a tu amo judío el precio de tu libertad». En ese momento, los judíos de Medina odiaban a los musulmanes y intentaban debilitar este estado musulmán de Medina de todas las maneras posibles. Y por ejemplo, Hazrat Uthman había comprado un pozo sencillo a un judío por un precio muy alto. Así que ahora, cuando Hazrat Salmán fue a ver a su amo judío, él también, para debilitar a los musulmanes, fijó el precio de Hazrat Salmán en 40 oquías de oro, lo que hoy equivale a miles de rupias. Y, además de eso, 300 palmeras datileras. Cuando el mensajero de Alá, la paz y las bendiciones sean con él, se enteró de este precio, dijo a todos sus compañeros: «Ayuden a su hermano Salmán». Todos los compañeros se unieron y dieron plantines de palmera a Salmán. Se llegaron a reunir 300 plantines, de los cuales, por supuesto, Hazrat Uthman, que Alá esté complacido con él, fue quien dio más. Incluso la tierra para estos 300 árboles la compró Hazrat Uthman con su propio dinero. Después de eso, el mensajero de Alá, la paz y las bendiciones sean con él, también le dio el goro a ese judío. Y así, Hazrat Salmán Farsi fue liberado con la ayuda de los musulmanes. Y Hazrat Salmán, que en realidad era del imperio persa, ahora recibió la ciudadanía en Medina. Es decir, en esa época, un musulmán común podía fácilmente obtener la ciudadanía en Medina. Pero en los países árabes de hoy, ningún musulmán puede ni siquiera pensar en obtener la nacionalidad. Tan pronto como Salmán Farsi fue libre, llegó el momento de la tercera gran batalla de los musulmanes, la batalla de Handak, la trinchera. Cuando el líder de la Meca, Abu Sufyan, se preparaba para atacar Medina con un ejército de 10,000 hombres, y esta noticia llegó a Medina, el mensajero de Alá, la paz y las bendiciones sean con él, reunió a todos los compañeros y les preguntó: ¿cómo podemos defender nuestra Medina de este ejército de 10,000 hombres? Ante lo cual, todos los compañeros comenzaron a dar sus opiniones, pero entre ellas no había ni una sola opinión que pudiera salvar a Medina de un ejército de 10,000.
Finalmente, se alzó la voz de un compañero en esa asamblea, que dijo: «Tengo una idea. Hace muchos años, cuando vivía en la superpotencia del Imperio Persa, y cada vez que un gran ejército nos atacaba, solíamos cavar una handak fuera de nuestra ciudad para protegernos, para que, por muy grande que fuera el enemigo, no pudiera cruzar esa trinchera». Al oír una idea tan novedosa, todos los compañeros comenzaron a mirar al mensajero de Alá. La paz y las bendiciones sean con él. El mensajero de Alá, la paz y las bendiciones sean con él, levantó la cabeza y estaba sonriendo, lo que hizo que todos comprendieran que esta sería la batalla de Handak. Los musulmanes de Medina quedaron tan impresionados con la idea de Salmán que los Ansar, auxiliares de Medina, comenzaron a decir: «Salmán es de nuestro grupo, porque él vivía en Medina incluso antes de la Hégira». Pero los Muhajirún, emigrantes de Medina, dijeron: «No, Salmán emigró del imperio persa a Medina, antes que todos nosotros, es decir, él es uno de nosotros, los Muhajirún». Ante lo cual, el mensajero de Alá, la paz y las bendiciones sean con él, dijo: «Salmán no es de los Ansar, ni de los Muhajirún, sino que Salmán es de nuestro Ahl Bayt, gente de la casa». Al oír esto, Hazrat Salman Farsi se puso muy contento, porque poco tiempo antes era un simple esclavo en Medina, y ahora el mensajero de Alá, la paz y las bendiciones sean con él, lo había hecho parte de su propia familia. Después de eso, fue gracias a la idea de Salman Farsi, que Alá esté complacido con él, que los musulmanes ganaron la batalla de Handak. En esa misma batalla, el mensajero de Alá, la paz y las bendiciones sean con él, también le dijo a Hazrat Salman Farsi: «Cuando los musulmanes conquisten tu región, el imperio persa, tú también formarás parte de ese ejército musulmán». Después de la batalla de Handak, el mensajero de Alá, la paz y las bendiciones sean con él, hermanó a Hazrat Salman con otro compañero, Abu Darda, que Alá esté complacido con él, quien también era un compañero muy piadoso, como Salman Farsi, que pasaba más tiempo en la mezquita y en la adoración que en casa. Debido a esto, un día la esposa de Hazrat Abu Darda se quejó de él a Hazrat Salman, diciendo: «Abu Darda nos dedica muy poco tiempo a mí y a la casa, y pasa todos los días ayunando y adorando». Por esta razón, al día siguiente, cuando Hazrat Abu Darda llegó a su casa y llegó la hora de comer, Hazrat Abu Darda no comió y dijo: «Estoy ayunando». Pero Salman Farsi, que Alá esté complacido con él, le dijo: «Rompe tu ayuno y come». Obligado por las palabras de Hazrat Salman, Abu Darda comió y rompió su ayuno. Después de eso, tan pronto como llegó la noche y todos se fueron a dormir, Hazrat Abu Darda se levantó y comenzó a adorar, ante lo cual Hazrat Salman lo detuvo de nuevo, diciendo: «Basta, ahora duerme. Ciertamente tienes un deber para con Alá, pero también tienes un deber para con tu cuerpo y un deber para con tu esposa». Al día siguiente, Abu Darda fue directamente al mensajero de Alá, la paz y las bendiciones sean con él, y le contó toda la historia cómo Hazrat Salman Farsi le había impedido rezar y ayunar. Pero el mensajero de Alá, la paz y las bendiciones sean con él, también le dijo a Abu Darda: «Salman ha dicho la verdad». Fue debido a esta sabiduría de Hazrat Salman que Hazrat Ali, que Alá esté complacido con él, lo llamaba el Luqman al-Hakim, Luqman el sabio, de su época. Y el mensajero de Alá, la paz y las bendiciones sean con él, también incluyó a Hazrat Salman entre sus consejeros cercanos. Incluso, cuando el mensajero de Alá, la paz y las bendiciones sean con él, estaba enviando por primera vez cartas a todos los reyes del mundo, invitándolos al Islam, la carta al rey persa de esa época, Khosrous, también fue escrita por Hazrat Salman. Es más, Hazrat Salman Farsi, durante la vida del mensajero de Alá, la paz y las bendiciones sean con él, comenzó a escribir el Corán en lengua persa por primera vez. Y de esta manera, Hazrat Salman Farsi, que Alá esté complacido con él, siguió siendo uno de sus amigos más cercanos hasta los últimos días del mensajero de Alá. No solo eso, incluso después del fallecimiento del mensajero de Alá, la paz y las bendiciones sean con él, Hazrat Salman fue uno de los más grandes generales del califato. Incluso cuando Hazrat Umar se convirtió en el califa de los musulmanes, había llegado el momento de que se cumpliera el hadiz del mensajero de Alá, la paz y las bendiciones sean con él,
porque cuando Hazrat Umar decidió atacar la capital del imperio persa, ordenó a Hazrat Salman Farsi que también fuera con ese ejército. Así que ahora Hazrat Salman Farsi, que muchos años antes había huido secretamente del imperio persa, ahora, como general del ejército de Medina, partió nuevamente hacia el imperio persa. Incluso se dice que cada vez que los musulmanes iban a conquistar cualquier fortaleza del imperio persa, Hazrat Salman Farsi le hablaba primero a la gente de esa fortaleza en su propio idioma y les decía: si ustedes también aceptan el Islam, los musulmanes les darán tanto respeto como me dan a mí. Porque en el califato musulmán, el respeto de cada musulmán proviene solo del Islam, no de ningún color, país o linaje. Pero cuando no escucharon las palabras de Salman Farsi, que Alá esté complacido con él, Hazrat Salman Farsi atacó con todo el ejército musulmán en la capital del imperio persa y la conquistó. Después de lo cual, Hazrat Umar nombró al propio Hazrat Salman gobernador de toda la capital del imperio persa. Allí, su salario era de 5,000 monedas de oro, pero él siempre repartía todo este salario entre los pobres. Y aún después de obtener tanto poder, Hazrat Salman ni siquiera tenía su propia casa. Ahora, la edad de Hazrat Salman también era muy avanzada, pero aún así no temía a nadie en todo el califato por el bien de la justicia. Hasta que un día en Medina, Hazrat Umar reunió a todos los musulmanes y se puso frente a ellos para dar un jutba o sermón. Pero tan pronto como comenzó su jutba, Hazrat Salman lo llamó y dijo: «Oh Umar, no escucharemos tus palabras hasta que nos digas de dónde sacaste el dinero para esta túnica nueva que llevas puesta». Porque del botín de guerra, mal y ganimat, todos habíamos recibido una pieza de tela cada uno, con la cual un hombre común podía hacerse ropa, pero la altura de Hazrat Umar era de más de 6 pies y medio. Para su túnica no se necesitaba una, sino 2 piezas de tela. Al oír esto de Hazrat Salman, el califa Umar, que Alá esté complacido con él, no se enojó para nada. Más bien, señaló a su hijo, y su hijo le dijo a todos allí: «Yo le regalé mi parte de la tela a mi padre, Umar, con la cual él se hizo la ropa». Ante lo cual Hazrat Salman le dijo al califa Umar: «Ahora puedes comenzar tu jutba, y escucharemos cada palabra tuya». Y finalmente, durante el califato de Hazrat Usman, que Alá esté complacido con él, Hazrat Salman Farsi, en ese mismo imperio persa donde había nacido, cayó enfermo, y en el último día de su vida, llamó a su esposa y le dijo: «Esparce buen perfume alrededor de mi cama, y ve y abre todas las puertas de la casa, porque unos invitados muy importantes están por venir a mí, los ángeles». De esta manera, Hazrat Salman Farsi, que una vez había huido secretamente del imperio persa, ahora falleció del mundo como gobernador de ese mismo imperio persa.